6,8. ¿Oh? Rocío, ¿qué hacemos? Bien, a ver, vamos entonces. 6,4 está por acá. Vertebrados con respiración pulmonar, diferencia entre profase. Sí, 6,8, ¿ah? Aunque esta de quitina, quitosanos y mananos no recuerdo, ¿ah? Pero bueno, de todas maneras la 10,6,7 la repetimos. Ojo, quitina, quitosanos y mananos, ¿ya? Son componentes de paredes celulares de tus hongos, ¿ya? De tus honguitos, correcto. Ujú. Bueno, disculpen mi pésima memoria, muchachos. Sí, ese es uno de los innumerables defectos que tengo. A ver, 2007, 1, vamos. Dice, componentes de un fosfolípido. Ojo, de un fosfolípido, ¿ah? Componentes de un fosfolípido, dice. Si recordamos, un fosfolípido no era tan complicado su estructura. Recuerden que viene de un triglicérido, ¿no es cierto? Viene de un triglicérido eh, al cual le quitábamos un ácido graso, ¿no? Le quitábamos un ácido graso y lo reemplazábamos por un grupo fosfato, por un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Y listo, eso es todo. Ahora, claro, a este fosfato se le podía de pronto añadir un radical, ¿no? Un radical, un grupo funcional variable, ¿no? Entonces, dice agua, glicerol, fosfato, 3 ácidos grasos y glicerol, agua, aminoácido, no, pues 2 ácidos grasos, glicerol y un grupo fosfato. Ya está. Ese sería, ¿no es cierto? Este sería la descripción de la composición más cercana, ¿no? De un fosfolípido, ¿no? Clave gato, gato. ¿Listo? Bien, 10,6,9. La fase luminosa se desarrolla en... Uy, eso es demasiado sencillo, pues. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? Fase luminosa, ¿dónde? En membrana tilacoidal, o sea, en los tilacoides, ¿no? Podríamos decir inclusive en las granas, ¿no? En las granas, ya está. Pero aquí está mucho más específico, ¿no? Membrana tilacoidal, perfecto, fase luminosa. No se olvide cómo se llama todo el complejo molecular presente en la membrana tilacoidal, ¿no es cierto? Presente en la membrana tilacoidal, a cargo de la fase luminosa. Cuantosoma. Muy bien, Rocío. Perfecto. Gracias, Nicole. Así es. Para los demás, ¿ya? Para cuando despierten y vean la grabación. Eh, un cuantosoma es todo el complejo molecular ubicado en membrana tilacoidal a cargo de el desarrollo de la fase luminosa. Si recuerdan, teníamos fotosistemas, cadenas transportadoras, ¿no? Todos esos elementos. Correcto. ¿Ya? Ese es un cuantosoma. 10,70. Los protistas se caracterizan ojo, los protistas se caracterizan cuando me dicen protistas, están hablando del reino protista. Y en el reino protista tengo algas y protozoarios. Entonces dice,
Organismos autótrofos y heterótrofos, sí. Eucariotas, sí. Unicelulares, no todos. Quimiosintéticos, no. Desintegradores, tampoco. Bueno, la A y la B, cualquiera de las dos. Por eso les digo, aquí están algunas, algunas clavecitas, faltarían alguna revisión, ¿no? Organismos autótrofos y heterótrofos. En los protistas están los dos. En autótrofos están las algas y en heterótrofos están los protozoarios. Y eucariotas, pues todos son eucariotas. Así es. Así que cualquiera de los dos, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. Cualquiera de los dos. Sí, 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 los dos cumplen. No, no vamos a engañarnos, ¿ya? 10, 71, 72 y 73. A ver, rapidito. Dígamelo. Los primeros microorganismos en liberar oxígeno son, a ver, ¿quiénes han sido primeros? ¿Quiénes han sido primeros? Recuerden, el orden de los fotolitotróficos ha sido así: cianobacteria, alga, planta. ¿De acuerdo? Cianobacteria, alga, planta. Esa ha sido la secuencia evolutiva. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan por los primeros microorganismos en liberar oxígeno, deberían ser cianobacterias. De no haber cianobacterias, podríamos hablar de quién? Algas. Algas, correcto. ¿Ya? Así es. Recuerden que algunas bacterias pueden ser fotosintetizadoras, pero no son, no hacen fotosíntesis oxigénica, ¿ya? Oxigénica. Y aquí nos preguntan por liberar oxígeno, eso es por fotosíntesis oxigénica, y eso es totalmente restringido a cianobacterias, algas y plantas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes actividades no usa energía? A ver, no usan energía, tendría que ser un transporte pasivo, ¿cierto? Un transporte pasivo. A ver, A, dice transporte activo, no, paso de glucosa, es que la glucosa pasa de múltiples formas, pero digamos que la más importante es difusión facilitada. Ya, bomba sodio-potasio, no, 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 eso es activo. Transporte pasivo. Bueno, eso es mucho más específico, ¿no? Las actividades sin gasto energético son transporte pasivo. Perfecto. Dado, ¿no? Así es. El transporte pasivo, eran alguitas. Perros de raza pequinés. Ya hemos dicho eso cuando trabajamos evolución. Todas las razas, variedades, ¿cómo se consigue? ¿Mediante qué? Selección artificial. Selección artificial. Muy bien. Ya lo habíamos dicho. Así es como elegimos nosotros. Claro, pues no has visto tú que ahora ya no lo hacen tan públicamente, ¿no? Porque ahora los animal lovers este, han logrado imponer el hecho de que ya no discrimines a tu perrito, ¿no? A tu mascota. Entonces, ya ahora muy pocos publican a su perrito de raza, no sé, pues Shih Tzu o de raza Samoyedo, pidiendo su novia o su novio de la misma raza, ¿no?
porque querían cruzarlos pues con alguien de su misma raza, ¿no? Ahora como la mayoría son animalitos, ¿cómo les dicen? Criollos, ¿no? Criollos, por no decir chusquerriers, ¿no? Entonces, ya no publican, pues, ¿no? Tanto para no discriminarlos, ¿no? Pero la selección artificial siempre ha sido y será, ¿no? En todos los aspectos de crianza, ¿no? Tanto de producción agrícola también, ¿ya? Selección artificial. Listo, sigamos. 7.4. Para que el gen se exprese como una proteína debe ocurrir. Es decir, ¿cuáles son los pasos? Recuerden, debe ocurrir primero una transcripción y luego una traducción. Correcto, una transcripción y luego una traducción. Entonces nos quedaríamos con dados, ¿cierto? ¿No es así? Dadito. Transcripción y traducción. Uh-huh. Igual dificulto que las otras claves no hayan tenido dos opciones, ¿no? Las otras han debido también tener dos opciones. Uh-huh. Listo, vamos a ver, veamos. El 7, perdón, el enunciado está acá. 7.5 dice, la relación correcta respecto a la respiración celular. Ojo, respiración celular, ¿eh? Respiración celular. A ver, dice, ciclo de Krebs en la mitocondria. Mitocondria, ciclo de Krebs. Calvin, cloroplasta. Transcripción, núcleo. Traducción, citoplasma. A ver, vuelvo a leer el enunciado que... La relación correcta respecto a la respiración celular. ¿No les parece que la A y la B dicen lo mismo? Porque C, D y E no tienen nada que ver. Eso está descartado. O sea, C, D y E, estas tres de aquí, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver. Estas tres están ya fuera de contexto. Adiós. Pero A y B dicen lo mismo, pues, ¿no? Aunque este dice mitocondria, ¿no? Y la otra dice mitocondria. Ya, hasta ese nivel vamos a llegar. Yo creo que el enunciado debió cambiar, pues, ¿no? Claro, el enunciado debió cambiar. Siendo así, nos quedamos con ciclo de Krebs mitocondria. ¿Ya? Así. Luego, alcohol que produce ceguera consumiéndola en pequeñas cantidades. Ah, bueno, hay uno de los alcoholes que inclusive está sancionada pues su venta, ¿no? Su comercialización. Es el alcohol. No, Francisco, no es el etanol, es el metanol. El metanol. El etanol es el que consume la gente, ¿no? Esos bebedores, esos que beben, ¿de acuerdo? ¿No? Las bebidas alcohólicas que se publican, ¿no es cierto? O que se expenden y consume la gente, ¿no? Esa gente es etanol, alcohol etílico, pero el que produce ceguera, el que está prohibido, el que es realmente dañino es el metanol, ¿ya? Metanol o alcohol metílico. 10.77. Los organismos que mantienen sus huevos en su vientre hasta el día del nacimiento. Ya es una definición bastante empírica de lo que sería un ovovivíparo, ¿cierto? Un ovovivíparo. Un ovovivíparo.
Entonces, ocurre que son ovíparos. Sí, claro, son ovíparos, o sea, se reproducen por huevos. Pero la hembra retiene los huevos dentro de su aparato reproductor, no los deposita y las crías desarrollan cada una dentro de su huevo en el interior, ¿no?, de la hembra. Posteriormente eclosionan los huevos, ¿no?, nacen las crías y luego son expulsadas recién, ¿no?, salen ya del aparato reproductor femenino como si estuvieran siendo paridas. Pero claro, luego las cáscaras, etcétera, son expulsadas, ¿no? Claro. O son reabsorbidas, pero se formaron dentro de huevos. Esos son los ovovivíparos, ¿ya? ¿Me dejé entender, Aide? ¿Quiénes son ovovivíparos? Ovovivíparos son, por ejemplo, condrictios, escorpiones, alacranes, algunas serpientes, el caballito de mar. Ellos son ovovivíparos. No, Rocío, la ballena es un mamífero, es un vivíparo. La cría se desarrolla dentro del útero, con placenta y todo, y luego es parida. Melanie, acabo de decir que los condrictios son ovovivíparos y el tiburón es un condrictio. No, al contrario, Rocío. Chévere. Listo. Vamos. 10, nada, Melanie. 10, 7, 8. 10, 7, 8. 10, 7, 9 y 10, 80. Ahí estamos. Listo. A ver. La degradación completa de la glucosa. Wow, Elmer, tú ya estás adelantado. A ver. La degradación completa de la glucosa ocurre en... Sí, recuerden, ¿dónde terminamos de degradar por completo a la glucosa? Eh, la etapa donde terminamos de oxidar por completo a la glucosa es en mitocondria, es en ciclo de Krebs. En mitocondria, en ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? En mitocondria, en ciclo de Krebs. ¿Y qué es lo que se produce? Pues CO2, ¿no es cierto? Y al final, no se olviden, en la fosforilación oxidativa es donde se forma agua. Entonces ahí está. ¿Dónde termina de degradarse la glucosa? En la mitocondria. Y se produce CO2 y agua. CO2 y agua. ¿Estamos de acuerdo? Listo, perfecto. Para que haya entrecruzamiento. Ajá, entrecruzamiento. Para que exista el entrecruzamiento. ¿Qué debe ocurrir? Obvio, el entrecruzamiento es el crossing over. Ajá, claro. Ahora, lo que tiene que haber, recuerden, entre quiénes entrecruzamos información. O sea, ¿qué información es la que se recombina? Los dos juegos cromosómicos que tenemos. El juego cromosómico de papá con el de mamá. Así es. Eso es entonces una recombinación. Correcto. Es una recombinación. Así es. Ujú.
Entonces tenemos que tener dos juegos cromosómicos, ahí es donde se aparean los cromosomas homólogos. Entonces, ¿para qué intercruzamiento que debe ocurrir? Pues un apareamiento de cromosomas. Claro. De cromosomas homólogos, obviamente, ¿no? No es que se aparee cualquier cromosoma con cualquier otro, ¿no? No, 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 no. Los que se aparean son cromosomas homólogos. 1080. Si el núcleo de las células de una raíz contiene 16 cromosomas. Un momentito, solo antes de continuar la lectura. Me están hablando de la célula de una raíz. ¿Esa es una célula reproductora? O sea, o es una célula somática. ¿De qué estamos hablando? Es una célula de cualquier parte del organismo. Dicen una raíz, tallo, hoja, etcétera. Muy bien, esa es una célula somática, o sea, una célula estructural. No es una célula reproductora, no es un gameto. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Porque quiero saber si la célula que están analizando es N o 2N. Porque si fuera un gameto, en un gameto la célula es N, haploide. Pero si es una célula somática de cualquier parte del organismo, es una célula 2N, diploide. Y es que quiero saber si es haploide o diploide porque me están dando la cantidad de cromosomas que tiene y quiero saber si esa cantidad corresponde a una carga haploide o diploide. ¿Me estoy dejando entender? Por eso he vuelto a revisar de qué célula se hablaba y he reparado en preguntarme si se trata de una célula somática o una célula sexual, o sea, un gameto, porque quiero saber si esa célula era N o 2N. Cuando me dicen célula de una raíz, digo, ah, no, esto es somática. Por consiguiente, estos 16 cromosomitas que usted está viendo aquí, estos 16 cromosomitas que está viendo usted aquí, resultan corresponder, ¿no es cierto?, a una carga 2N. Esta es una carga 2N. ¿Listo? Ya está. Ahora, entonces, ¿cuántos cromosomas estarán presentes en cada núcleo del grano de polen? Ah, grano de polen. Ya, ya, ya. Yo sé que el grano de polen lleva sus núcleos haploides. ¿Recuerdan? Los granos de polen llevaban sus núcleos haploides. Ajá, muy bien. Entonces me están preguntando, N cuánto será, ¿sí o no? N cuánto será. Y esto es absolutamente complicado. Si usted acaba de hallar que 2N es 16, dígame cuánto vale N. ¡Qué bárbaro! A ver, pártase el cerebro. ¿Sí o no, Francisco? Demasiado. Yo ante esta ofensa, ¿no? Porque esto es una ofensa, ¿no? No respondería. Mentira, es 8, claro. Pero viste lo importante que era que determinaras si esos 16 cromosomas correspondían a N o a 2N, pues. Y por eso te hablaban de una célula, sin decirte si se trata de una célula haploide o diploide. Pero usted ya puede reconocer que las únicas células haploides son los gametos, ¿no? O en el caso de plantas, los núcleos, porque son dos núcleos que lleva el grano de polen, por ejemplo. Esos son núcleos haploides. El resto de células de una plantita son diploides, 2N. ¿Ya? Perfecto. Vamos. 1081. 1081. A ver. 1081. Las diatomeas pertenecen al reino. Un momentito. Las diatomeas no eran estas algas crisofitas. Claro. Son crisofitas. ¿Ya? Por consiguiente, son algas, crisofitas, algas, son protistas. Perfecto, las algas pertenecen al reino protista. Protista, muy bien.
82, 82. Marque lo correcto con respecto a los ácidos nucleicos. Ojo, a los ácidos nucleicos. ¿Eh? A ver, no me han dicho ARN o ADN, ¿eh? Me están diciendo ácidos nucleicos. Secuencia de nucleósidos, solo están en el núcleo. Si se une una proteína, forman una nucleoproteína, unidos por puentes de hidrógeno. Dígamelo. ¿Cuál sería? La A dice secuencia de nucleósidos. ¿Es secuencia de nucleósidos o secuencia de nucleótidos? Dígamelo. Claro, son nucleótidos, ¿cierto? Entonces la A se descarta. Solo están en el núcleo, falso, pues, ¿no? También se descarta. Se une a una proteína, forman una nucleoproteína. Ya, eso es cierto. Y dado unidos por puentes de hidrógeno. No. En el caso de los ácidos nucleicos, están unidos, ¿no es cierto?, por enlaces fosfodiéster, ¿no? Los nucleótidos, al menos. Solamente hay puentes de hidrógeno en el caso de las dos cadenas del ADN, ¿no? Pero no en todos. Y aquí estamos hablando con respecto a todos los ácidos nucleicos. Entonces nos quedamos con ¿cuál? Correcto, una nucleoproteína. ¿Ya? Nucleoproteína. 1083, 1083. El producto final de la vía aeróbica en células musculares. Ojo, fíjese bien la premisa que le están poniendo. En células musculares, ¿pero qué ruta? Aeróbica. Aeróbica. Vamos entonces. A ver. Dice, agua y CO2, ácido pirúvico, ácido láctico, citrato, etanoico. Dígame. ¿Por qué la duda, Rocío? ¿Por qué la duda, Elmer? Yo les he resaltado dos palabras en el enunciado. Te preguntan por el músculo, sí, 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 pero te dicen en la ruta ¿qué? Aeróbica. No te dice, ¿no es cierto?, cuando fermenta. No te dicen cuando fermenta. Te dicen en la ruta aeróbica. En la ruta aeróbica, lo que ocurre es que, en la ruta aeróbica, ¿no?, lo que ocurre es que se produce CO2, agua y ATP. Correcto. Señores, no se olviden, nuestros músculos son de los tejidos que presentan la mayor cantidad de mitocondrias. La mayor cantidad de mitocondrias. Entonces, ¿por qué fermenta el músculo? Porque hay un momento en el cual usted ya no le logra satisfacer la demanda de oxígeno. Ese es el problema. Entonces el músculo se encuentra en una encrucijada. Por un lado, usted le pide que desarrolle, ¿no?, que siga desarrollando su trabajo, que continúe, pero no le das el oxígeno suficiente. Entonces se ve en la obligación, para seguir trabajando, para seguir produciendo energía,
sin tener el oxígeno que necesita, se ve en la obligación de fermentar. Repito, fermentar no es una respiración anaeróbica. No, quítese de la mente eso, por favor, bórrelo. Perdonen, Señor, Diosito, papá, si alguien les ha generado ese trauma, esa confusión, más allá de otras que puedas tener en tu vida. No, respirar anaeróbicamente no es lo mismo que fermentar. No, no, Elmer, no te quiere. Digo, o sea, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Así es. No, en serio. Siempre confunden, siempre, ¿ya? Las respiraciones anaeróbicas son exclusivamente procariotas, no hay más, no hay más, ¿de acuerdo? Ningún eucariota respira anaeróbicamente, eso no existe en los eucariotas. Tú dices, ¿cómo que no? No. Nosotros fermentamos. La fermentación no es una respiración anaeróbica, no. Es un proceso anaeróbico, sí, pero no es una respiración celular. Es que las respiraciones celulares tienen glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Eso es respirar, es una oxidación completa y las fermentaciones no son oxidaciones completas, son oxidaciones parciales. Por eso, lo interesante aquí era el enunciado. Aquí te decía, el producto de la vía aeróbica. Porque si te hubiera dicho, producto final de la oxidación parcial o de un proceso anaeróbico, ¿no? Ahí sí tuviera, esto es fermentación, entonces ácido láctico. ¿De acuerdo? Pero no te dicen eso, te dicen vía aeróbica. Eso quiere decir usando oxigenito. Eso quiere decir que tus mitocondrias van a trabajar y las mitocondrias, producto de su actividad de respiración celular, que van a producir agua y CO2. Agua y CO2. ¿Me dejé entender? Ya está. Qué bueno, me alegro, me alegro. Ahora sí, 1084 dice, ¿cuál es la función del organelo? Ojo, ¿cuál es la función del organelo adherido al retículo endoplasmático? No puedo creer que te estén preguntando. A ver, Aide nos dice, ¿la fermentación solo es un proceso anaeróbico? Aide, la fermentación es un proceso de oxidación parcial, repito, de oxidación parcial. Anaeróbico, como muchísimos otros más. La fermentación, digo, la fotosíntesis también es un proceso anaeróbico, no usa oxígeno. Pero no, o sea, por eso les digo, una cosa es respirar y otra cosa es fermentar. Esas son las dos cosas que hay que tener bien definidas. Respirar es oxidar completamente, fermentar es oxidar parcialmente. Respirar es partir de orgánico y terminar en inorgánico. Fermentar es partir de orgánico y terminar en orgánico también, porque es una oxidación parcial. Las respiraciones celulares usan aceptores externos para sus electrones. La fermentación usa aceptores internos. Las fermentaciones son estrictamente citoplasmáticas. No trabajan con mitocondrias. Me dejé entender ahí. Perfecto. 1084. Dígame, ¿por qué se llama retículo endoplasmático rugoso? Porque está asociado aquí. A ribosoma. Te preguntan la función del ribosoma. ¿Cuál es? Síntesis de proteínas. Perfecto. 1085. Presente en tu orina. A ver. ¿Cuál de esos pares ordenados corresponde a tu orina?
La A dice urea glucosa, no va. B dice urea aminoácidos, no va. C dice urea sales, podría ser. D urea proteínas, jamás. E dice amoníaco y aminoácidos, no seas malo. Yo creo que es correcto. Casita. Muy bien. Casita. Muy bien. Urea y sales. Así es. 1086. A ver, anda avanzando. Marcamos aquí nosotros. Listo. Negro domina sobre gris. Se cruzan dos híbridos. Ya, hasta ahí nomás. Un momentito. No leas más. Negro domina sobre gris. Se cruzan dos híbridos. Dime, ¿sí o no que al cruzar estos dos híbridos, los dos deben haber sido grones, ¿no es cierto? ¿Sí o no que el 75% va a salir grone y un 25% va a salir gris? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Estás ahí, no? 75% grone, 25% gris. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora sí lee la pregunta. Dice, ¿cuál es el porcentaje de grises? No me faltes el respeto así. ¿Cuánto sale? 100%, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien, 25. Excelente. Ah, ya. Muy bien, listo. Sigamos. Sigamos. 87, 88. A ver, 87, 88. La población es un conjunto de individuos de la misma especie. Ya, sí. Si estos se separan, se produce un aislamiento geográfico. Si se separan físicamente, ¿no? Sí, ya. Diga usted qué tipo de especiación se producirá. No, pues, a ver, dímelo. ¿Qué especiación es la que implica un aislamiento geográfico? ¿Cómo se llama? Dímelo. Aló, ¿están ahí, no? Perfecto. Alopátrica. Muy bien. Alopátrica. Genial. Alopátrica. Muy bien. Alopátrica. Ujú. 1088. Marque lo falso con respecto a los helechos. Marque lo falso con respecto a los helechos. A ver, un momentito. Antes de que leas, ¿ya? Repasa rápidamente de manera mental. A ver, de manera mental. Los helechos. Ah, estos son las pteridofitas. Ya, muy bien. Son plantas vasculares, correcto, vasculares. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Presentaban sus frondas, sus soros. Predomina la fase esporofítica y su gametofito se llamaba prótalo. Ya, una vez que has refrescado tu memoria, ahora sí ponte a leer, ¿no es cierto?, los enunciados, para que no te ataranten, pues. A. ¿El esporofito alcanza más desarrollo que el gametofito? Sí, eso es cierto. La fase esporofítica predomina sobre la gametofítica, correcto. Forman anteridio y o arquegonio. Claro, son las gónadas donde se produce el gameto masculino y femenino respectivamente. ¿El gametofito es más grande que el esporofito? No, es al revés. El esporofito es más grande que el gametofito. ¿Poseen tallo tipo rizoma? Sí, un tallo subterráneo tipo rizoma. ¿El gametofito alcanza más desarrollo que el arquegonio? El gametofito alcanza más desarrollo que el arquegonio. Escúchenme, yo creo que aquí han errado en la E de ordenar las ideas, ¿no? El arquegonio
se desarrolla en el gametofito, debió ser. ¿Por qué lo digo? Porque si no hay dos falsas, pues, y debería ser una sola falsa, ¿no? O sea, si usted lee estos enunciados, falsos son este y este. ¿Ya? Y te piden marcar lo falso, pues. O sea, esos dos. ¿Me dejó entender? Entonces, en uno de los dos han debido ordenar, o sea, las ideas, ¿no? Ordenarlas como para que una sea verdadera y solo quede una falsa, ¿no? Pero les repito, como están las cosas, esos dos son falsos. ¿El gametofito es más grande que el esporofito? No, es al revés, ¿ya? Así es, Aide. Los helechos son las pteridofitas, llamadas también filicinofitas. Filicinofitas, ¿ya? Entonces, la C, como está, es falsa. El esporofito es más grande, no el gametofito. Y la E, el gametofito alcanza más desarrollo que el arquegonio. Pero recuerden una cosa, pues. A ver, cuando nosotros hablamos de gametofito, el gametofito en ellos es el prótalo, ¿ya? A ver, ¿cómo se lo explico así? Rapidito, ¿ya? El prótalo viene a ser entonces toda una estructura más o menos así, ¿no? Una estructura más o menos como esta. Ahora, en el prótalo, ahí vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? En el prótalo se desarrolla el arquegonio y el anteridio. Es decir, en esta región, por ejemplo, en esta región, se desarrolla el arquegonio. Y en esta otra región se desarrolla el anteridio. Entonces, me están diciendo que el gametofito alcanza más desarrollo que el arquegonio. O sea, el gametofito es más grande que el arquegonio. Bueno, sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que no se cumpliría aquí es que el gametofito es más grande que el esporofito. Porque esto, ojo, este enunciado solamente se cumple para quién. Este enunciado se cumple solo para briofitas, musgos. ¿Ya? Musgos. No se olviden, arquegonio es el que genera los gametos, repito, arquegonio es el que genera los gametos femeninos y anteridio es el que genera los gametos masculinos. Pero todo esto de aquí, toda esta estructura se llama gametofito y en el caso de pteridofitas se llama prótalo. Prótalo. Este es el gametofito. ¿Ya? Gametofito. ¿Ya? Ese es el gametofito. ¿Listo? Entonces nos quedamos con casa. ¿Ya? Casita. 1089. Tenemos 89 plantas en F1 con tallo alto y flores axiales. 29 con tallo alto, flores terminales. 20 con tallo corto y flores axiales. Y 8 con tallo corto y flores terminales. ¿Cuántas características diferentes hay? A ver, dígame, en la 1089, ¿con cuántas características están trabajando ahí? Espérame, Fátima, que ahí te respondo. Terminamos este y volvemos. Dígame. Nicole, ¿cuáles serían esas dos características que tú dices? Aide nos dice tallo y tipo de flor. Ujú. Las características son dos. Perfecto. Las características son dos. El tamaño del tallo
o el tipo de tallo, correcto, y luego la ubicación de la flor, ¿no? O tipo de flor, como quieran, ¿no? En realidad es la ubicación, ¿ya? Esas son las dos características. Aquí no hay 4 características. Alguno diría, no, pero es que hay tallo alto y tallo bajo, flor axial y flor terminal. Son 4. No. Las características son 2. Los alelos son 4. ¿De acuerdo? Entonces tenga mucho cuidado. Características son 2, alelos son 4. ¿Ya? Me dejé entender la 1089, ¿cierto? Diferenciar muy bien lo que es característica de alelo. Ya está. Bien, Fátima, regresando a lo anterior solamente para cerrarlo. Cuando nosotros hablamos de gametofito, el gametofito recuerda que es esta estructura pluricelular haploide, donde se desarrollan y se producen los gametos, ¿no? O sea, se producen las gónadas, que es donde se desarrollan los gametos. Entonces, cuando nos decían en la E, el gametofito alcanza más desarrollo que el arquegonio, en realidad lo que debía decir para ser, digamos, considerada correctamente verdadera, ya que esa no iba a ser la clave, ¿no? Nos deberían decir que el arquegonio es el que se desarrolla en el gametofito, para que sea correcta la definición. Cuando nos dicen que el gametofito alcanza más desarrollo que el arquegonio, ¿ya? Así como está, en realidad eso no es propio de las pteridofitas, eso es propio de todas las plantas, o sea, eso no es, no es exclusivo, me dejo entender, ¿ya? A eso iba yo. Perfecto. 1090, colágeno, elastina. De nada, Fátima. 1090, el colágeno y elastina. Hasta ahí nomás. Tú ya sabes que estas dos son proteínas estructurales. Estructurales. Colágeno y elastina. Son proteínas estructurales. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿en qué tejido se sintetiza? Eh, dice, epitelial, conectivo, muscular, nervioso, sanguíneo. ¿En dónde? En el tejido conjuntivo, que es lo mismo que conectivo. Perfecto. Conjuntivo, que es lo mismo que conectivo. Así es. Es más, hay una célula que produce estas fibras proteicas. Se llama justamente fibroblasto, porque produce las fibras proteicas. Fibroblasto. Fibroblasto. Perfecto. 1091. Nos hablan de la fosforilación oxidativa. Ojo, fosforilación oxidativa. Esa no es la... Fosforilación oxidativa no es la última etapa de la respiración celular. A ver, leamos. Dice, fosforilación oxidativa nos dice, los protones pasan de la membrana interna al espacio intermembranoso. A ver, brevemente, ¿ya? Solamente para tenerlo en la mente fresca, fresquita, ¿no? A ver. La situación era así. Esta es la situación. Teníamos membrana externa y luego teníamos la membrana interna con su cresta, ¿se acuerdan? Con su cresta. ¿Listo? Ya. Por aquí andaba, ¿no es cierto? Por aquí andaba ATP, ATP, ¿no es cierto? Sintetasa, ¿sí o no? Claro, ya está. ATP, ya está, muy bien. Ahora,
esta ATP sintetasa o ATPasa estaba a la espera, ¿no es cierto? Aquí están los citocromos. Estos son la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Esta es la cadena transportadora de electrones. Ahí está. Aquí es entonces a donde venían NADH, FATH, ¿no es cierto? A dejar sus electrones y protones, y aquí es donde se bombeaban. Aquí es donde se bombeaban. ¿Qué cosas se bombean? Protones. Se bombean protones. Muy bien. Los protones que se bombean, estos protones que se bombean, ojo, se bombeaban ¿de dónde a dónde? De la matriz hacia, mire usted, de la matriz se bombean hacia el espacio donde se crea el gradiente protónico. ¿En el espacio qué? Intermembranal. Así es. Aquí se crea el gradiente. Aquí. Creado este gradiente, ese es el que termina activando a la ATP ASA. El gradiente en el espacio intermembranal. ¿Listo? Muy bien. Entonces dice, los protones pasan de la membrana interna al espacio intermembranoso. ¿De la membrana interna no sería de la matriz al espacio? Bueno. Luego dice, los protones son bombardeados de la matriz citoplasmática a la mitocondria. ¿Qué? No. ¿Los electrones pasan al citoplasma? No. Los electrones pasan a la membrana. No hay bombeo de protones. Bueno. Viendo todos los enunciados, ¿cuál es el que está más cercano a la realidad? ¿Cuál sería? Los electrones pasan a la membrana. ¿A qué membrana? O sea, en realidad, la redacción debería ser que los protones pasan desde la matriz al espacio intermembranoso o intermembranal. Sí, pero viendo los demás enunciados, estos cuatro pues son totalmente absurdos, ¿no? El único que estaría cercano, a pesar de un pequeño error de redacción, sería este de aquí. Los protones pasan, ¿no? O en todo caso debería decir, los protones pasan la membrana interna, al espacio intermembranoso. Pero cuando me dicen que pasan de la membrana interna, no pues, recuerden que en realidad quien ha traído los electrones y protones son las coenzimas, y los NADHs y FATHs están en la matriz. Entonces, en realidad pasan desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. ¿De acuerdo? De la matriz al espacio intermembranoso. ¿Me dejé entender? Hola, están por ahí, ¿no? El gradiente se crea en el espacio intermembranal. ¿Ya? En el espacio intermembranal. Listo. 1092. El primer criterio para la clasificación de los seres vivos en monera, protista, fungi, planta. Un momentito, ¿me puede decir quién hizo esa clasificación? Monera, protista, fungi, plantae y animalia. ¿Me puede decir quién fue? ¿Quién? El autor de esa clasificación en 5 reinos. ¿Quién fue?
¿Quién fue el de la clasificación? Whittaker, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Whittaker, perfecto. Entonces, ¿cuál fue el primer criterio? Recuerden ustedes que él utilizó. El primer criterio fue, a ver, un momentito. Ya, yo sé que tú eres, para ser considerado ser vivo, tienes que estar formado por células. Ya, solo hay dos tipos de células. ¿Qué célula tienes tú? ¿Procariota o eucariota? ¿Qué célula tienes tú? Confiesa. Ah, soy eucariota. Ya, muy bien. Pasa, eres un eucaria. Ah, eres procaria. Ya, pasa, eres un procaria. Listo. Ese es el primer filtro. Entonces, el primer criterio fue el tipo de célula. Si eras procariota o eras eucariota. Dentro ya del grupo de eucariotas, ya muy bien. A ver, ¿quién es autótrofo? ¿Quién es heterótrofo? Ay, ay, yo soy autótrofo, ya soy heterótrofo. Muy bien, ya. Este. Y luego eres unicelular, pluricelular, ya muy bien. ¿Tienes pared, no tienes pared? Ya esos son otros criterios que se usaron luego. Pero el primer criterio que los dividió en dos grupos, pues procaria y eucaria, es el tipo celular, el tipo de célula. ¿Me dejo entender? Y ahí teníamos entonces procarias y eucarias. ¿Listo? 1093. ¿Qué característica de los seres vivos se le permite acomodarse? ¿Qué característica de los seres vivos les permite acomodarse a los requerimientos del ambiente, cambiando estructura, funcionamiento o conducta para posibilitar supervivencia? No seas malo. Que faltó ya que te dijeran ahí también ya la respuesta, nada más, ¿no? ¿Cuál es? Cambios para mejorar sobrevivencia. ¿De qué estamos hablando? Jason, cambios para mejorar sobrevivencia. Cambios, Jason. Claro. Eso es adaptación. Perfecto. Ujú. Muy bien, adaptación. Listo. 1094. A ver, 1094. El agujero creciente en la capa de ozono constituye un peligro en el planeta debido a qué? En realidad, ¿por qué nos importa tanto el ozono en la estratosfera? ¿Por qué nos interesa tanto el ozono ahí? ¿Quién nos ayuda, por favor? Dímelo. ¿Por qué nos interesa tanto? Por una razón. Porque el ozono presente en la estratosfera utiliza la radiación ultravioleta del Sol, la usa para las reacciones químicas que producen, ¿no? Que ocurren ahí, que generan el ozono, que producen el ozono. Ocurre que si nosotros eliminamos la cantidad de ozono en la estratosfera, entonces no habrá quien absorba esta radiación ultravioleta, la cual entonces cruzará la troposfera, o perdón, la estratosfera y llegará a la troposfera, que es donde estamos nosotros. Y a nosotros no nos conviene que llegue mucha radiación ultravioleta porque para nosotros es mutagénica. Entonces, nos cae muy bien el ozono en la estratosfera porque absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta, ¿no? Y entonces impide que llegue a la superficie del planeta. Por eso nos interesa tanto esta capa de ozono. Uh-huh. Así es la idea. Es la idea. Uh-huh. Bien, Jason. Perfecto, sí, sí. Entonces, ese es el tema del ozono, ¿ya?
Entonces nos dicen, el agujero creciente en la capa de ozono nos preocupa, ¿por qué? Porque son esas zonas donde no habrá ozono, entonces por donde pasará mucha radiación ultravioleta. Entonces dice, el ingreso de ozono a la atmósfera terrestre, el paso de la radiación ultravioleta a la superficie terrestre, esa es, ¿sí o no? Esa es. Correcto. Rocío, ¿quedó claro? Genial, perfecto. 19, no, al contrario, 1095, 1095, 1095. Una formación de protección del suelo contra la erosión hídrica es una formación de protección del suelo contra la erosión hídrica es. Ojo, la erosión hídrica es obviamente permitir que el agua se lleve el suelo. En realidad, pues forme algún tipo de escorrentía y termine llevándose el material del suelo. Entonces, nos dicen, una formación de protección del suelo contra la erosión hídrica es evitando, ¿no?, que haya una escorrentía, es decir, un flujo de agua. A ver cuál sería. La rotación de cultivos, no, eso no me protege de la erosión hídrica. El uso de abono orgánico tampoco. La andenería sí. ¿Por qué? Porque la andenería me permite cultivar de tal manera que el suelo no tenga pendiente. Entonces, cuando yo riegue, el agua no genere una escorrentía, no genere una corriente de agua y no se lleve el suelo, no lo erosione. ¿Ya? La andenería. Admisión año 2008-1, ya estamos ya, 2008-1. Vamos. 1096. Son los macroelementos, bioelementos más abundantes. ¿Cómo te van a preguntar esto? ¿Cómo te van a preguntar? Bueno, ya, a ver, ¿cuáles son los más abundantes en la materia? Sí, los bioelementos más abundantes. No son el famoso chum, y si gustas le pones su fósforo con su nitrógeno más, y su azufre, pues ya está, su chomps, ya está, listo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? A ver, dímelo. Pero si te preguntaran por el más abundante de todos ellos, ¿cuál es el más abundante? Él, él. Y después todos los demás en el mismo orden, ¿no? O sea, si tuviéramos que ponerlo en orden descendente, siempre lo hemos dicho, si tuviéramos que ponerlo en orden descendente, él pasaría a primer lugar. Y después todos los demás continúan la misma secuencia. ¿Ya? Así es. 1097. Amilasa y amilopectina son absorbidas como. Un momentito. Aquí hay un horror. Porque aquí dice amilasa. Y la amilasa es una enzima. Debe decir amilosa, ¿no? Amilosa. ¿Ya? Claro. Siendo así, amilosa y amilopectina, ¿esas no son cadenas de glucosas? Claro. ¿Cuál es la digestión
de amilosa y amilopectina. Termino de digerirlas y las transformo, o sea, las reduzco ¿hasta qué? Hasta glucosas. Hasta glucosas. Hasta glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Y así se absorben, como glucosa. ¿Ya? Ahí está. 1098 entonces. Vamos, 1098. Dice, la glucólisis, ojo, la glucólisis forma dos piruvatos. Estos al entrar a la mitocondria se convierten en... Dímelo. Los piruvatos al entrar a mitocondria, ¿en qué se transforman? Inmediatamente. ¿En qué? En acetil coenzima A. Perfecto. Acetil coenzima A. Perfecto. Liberando CO2. Bien, Elmer, ¿ah? Estamos bien, estamos bien. Vamos, 1099. Entonces esta sería acetil-CoA. 1099. La mayor obtención de ATP en células procariota o eucariota se genera en... Uy, qué regalo. A ver, dímelo. Dímelo. Cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa. Muy bien. Ahí es donde se produce la mayor cantidad. Si deseas, lo decimos en el caso, en nuestro caso, por ejemplo, en la respiración celular aeróbica, ¿no? ¿Cuál es la cantidad, por ejemplo? Son 32 o 34, dependiendo la lanzadera que se use, ¿no? Pero imagínate, ¿no? 32 o 34 ATPs por glucosa. ¿Ah? Claro. Los otros 4 ATPs son fosforilaciones a nivel de sustrato, no se olvide. Fosforilaciones a nivel de sustrato. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que es eso, no? Hey, señores, estamos repasando ya a 15 días de tu examen, ¿ah? O quizá un poco más, de pronto. ¿Ya? Pero ya tienes que estar ¿no? Empilado. Así que entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganla, ¿no? Es el momento. 1100. La función respiratoria de la sangre la cumple una proteína conjugada. ¿Por qué se le dice conjugada? Conjugada se le dice porque tiene un elemento que no es un aminoácido formando parte de la proteína. ¿Cuál es el elemento que no es un aminoácido y que forma parte de la hemoglobina? El hierro. El hierro. Así es. Entonces, ¿qué función cumple? La función respiratoria, ¿no? De la hemoglobina. ¿Cuál es la función? ¿El transporte de qué? De O2 y de CO2. Correcto. No se olviden, el 97% del oxígeno viaja unido a la hemoglobina, oxihemoglobina. Y un 23% del CO2 viaja unido a la hemoglobina formando la carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. ¿Listo? Ya estamos. 1101, 1101, 1101, 1102, aquí está. 1101 dice, marque la relación correcta. A ver, relaciona. A ver, dímelo. Sorpréndeme.
Ojo, te hablan de ribosoma, nucleolo, lisosoma y mitocondria. Yo creo que algunos están... Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que intervengas de rato en rato. Espero que sea más seguido. Escúchame, Milagros. ¿Recuerda usted, y ahí Piero nos está colaborando con la respuesta, perfecto. ¿Recuerda usted que habían 3 formas como el CO2 viajaba en sangre? Tres formas. Milagros, 3. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Ya lo recordaste? El 70%, como dice Piero, va como ion bicarbonato. 23% carbaminohemoglobina y un 7% disuelto en plasma. ¿Listo? Ajá. No, nada, al contrario. Y con eso, por favor, los demás, los que estén presentes, claro, y queriendo estudiar, ¿no? Los demás que no sé para qué de pronto prenden la computadora si no van a atender, ya desconocemos sus razones. Bien, había avanzado Elmer Lacé, creo que nos dijo. A ver, vamos relacionándolo, ¿les parece? A ver, digestión, digestión, digestión con lisosoma. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿El ribosoma te parece el ribosoma que sea síntesis de proteína? ¿No es cierto? Y luego tenemos el nucleolo con la síntesis de ARN, pues sí o no, con la síntesis de ARN. Y mitocondria tendría que ser formación de ATP, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué clave sería? ¿La E? Listo. Perfecto. Determina el genotipo de la fórmula siguiente. De la fórmula. ¿Cómo que fórmula? Del cruce será. Bien, Nicole. Así es, la clave eritrocito, dice Nicole. Ya, la 1102. Determina el genotipo de la fórmula. Dice, a ver, o sea, del cruce, pues, ¿no? Eso de fórmula creo que está mal. Pero a ver, el genotipo del cruce. Yo creo que sale 50 y 50, ¿no? O sea, a ver, para quienes todavía los traumatiza un poquito la genética, ¿ya? El cruce que te están planteando es el siguiente. A ver, rapidito, ¿ah? El cruce que te están planteando es el siguiente. Dice NNLL, ¿no es cierto? Lo cruzas con otro NN, pero ahora heterocigote en L. El único gameto que produce este señor es NL, y los gametos que produce el otro es NL y NL. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un 50% saldrá, pues, así, y el otro 50%, ¿no es cierto? Pues saldrá así, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Dónde está esto? Casita, ¿cierto? Listo. Como dice Piero, creo, ¿no? Tú eres el que dice que siempre es la C, ¿no? Sí, lo sé. Listo, vamos, sigamos. La 1103, 1104, a ver. Nos hablan de Darwin. La teoría de Darwin se sustentó en el estudio de poblaciones de Malthus, claro. Malthus era el que, obviamente Malthus no había hecho estudios sobre poblaciones biológicas. Malthus había hecho un estudio de poblaciones en el aspecto económico. Malthus era el que había dicho
que el crecimiento de las poblaciones se da de manera geométrica, ¿no? O sea, hay una progresión geométrica en su crecimiento, mientras que, sostenía Malthus, la producción, ¿no? O sea, el crecimiento de la parte de producción de bienes y servicios, esta no crecía de manera exponencial, crecía más bien de manera aritmética, ¿no? Seguía una progresión aritmética, no geométrica. Es por eso que Malthus decía que no, pues estamos mal, ¿no? Estamos creciendo en el número de individuos mucho más rápido que en la capacidad de producir los bienes y servicios que vamos a demandar. De ahí extrapola la idea Darwin sobre el hecho de que nazcan más en una población de los que pueden sobrevivir. Uno de los insumos de su selección natural, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Mal. Marque la alternativa correcta, la 1104. En América del Sur no existen desiertos. ¿Cómo que no? ¿Y dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? ¿No vives en un desierto? Claro que vives en un desierto. Letrita B. El suelo de la selva es rica en minerales. El suelo de la selva es rica en minerales. El suelo de la selva en realidad tiene muy poca actividad o vamos a decir capacidad de uso agrícola, ¿no? Muy poca capacidad de uso agrícola. No es esa la afinidad de uso que tenga el suelo de la selva, ¿no? En los océanos, alta mar, no se produce fotosíntesis. ¿Qué? Las aguas frías y calientes se juntan y generan termoclima. Y luego dice, el agua es térmicamente salitrosa. ¿Cómo va a ser térmicamente salitrosa? ¿Mm? A ver, la única de todas estas, ¿no es cierto?, en cuanto a hablar de factores de biotopo, la única que está certera, no es el término correcto termoclima, es termoclina, con N. ¿Ya? Ahora, no es que en realidad se mezclen, sino que más bien eh, las termoclinas son, vamos a decir, los espacios en los cuales se convergen dos frentes de agua con temperaturas distintas. ¿Ya? Eso se llaman termoclinas. Termoclinas, con N. ¿No? Termoclinas. Vamos a corregirlo. Aquí, termoclina. Y sí, esa es la termoclinas. ¿No? Esa es la única. ¿Listo? Ya estamos. 05. Sí, Francisco, en realidad el suelo de la selva es un suelo con una capa de materia orgánica encima, producto de todo el follaje que va cayendo, ¿no? Pero en realidad son suelos bastante ácidos, arcillosos, no son suelos muy aptos para la agricultura. De pronto puedan tener una o dos
campañas de producción agrícolas buenas, porque esa es la poca materia orgánica que tienen y ya. Pero para una tercera o cuarta, o sea, para ya un uso permanente desde el punto de vista agrícola, son suelos muy pobres. Por eso es que en realidad yo personalmente no entiendo por qué la gente en la selva se empecina en talar, quemar, para sembrar. Yo sé que la agricultura de pronto es una actividad rentable para ellos y bueno, necesitan ingresos y todo, pero ocurre que ellos no han aprendido a vivir del bosque y con el bosque. Entonces para ellos el bosque incomoda. Lo único que de pronto ven como recurso ahí para utilizar es el suelo. Entonces por eso sacan toda la vegetación y se dedican a sembrar lo que crean conveniente, ¿no? Claro, pero la gran vegetación que hay ahí, si tú te das cuenta, en realidad son, o sea, son especies que están adaptadas a ello, las especies forestales y palmeras, ¿no? No son otro tipo de recursos, ¿no? Ajá, claro. Y lamentablemente, Diego, sí, pues los ríos y los lavados, las arenas y estas cosas, hay oro, sí. Y esa es la desgracia, que haya oro, porque por eso es que destruyen todo, ¿no? Ahora hay muchos problemas de extracción de oro en diferentes lugares y esto de la pandemia ha traído mucho avance de esta gente, ¿no? Porque la policía no ha estado cuidando estos lugares, ¿no? Listo, 11:05. Se usa una droga que impide la formación de microfilamentos. Ah, los microfilamentos, eso es citoesqueleto. Repito, citoesqueleto. ¿Ya? Microfilamentos. Ah, esos eran los del movimiento ameboideos. Esos eran los de el anillo de constricción, ¿no? Para la citocinesis. Ellos eran los de la contracción muscular. Le dan soporte y forma a la membrana, los que constituyen las microvellosidades. Esos son los microfilamentos, ¿ya? Entonces dice, si una droga impide que se formen microfilamentos, dice, no se formará membrana, no se formará uso acromático, no se forma ADN, no se forma lámina media, se forma ADN. ¿Cuál será? ¿Mm? Ojo, el uso acromático está directamente constituido por microtúbulos, ¿ya? Microtúbulos. Eso es lo principal, ¿ya? Es lo principal, ¿ya? Pero aquí nos están preguntando por microfilamentos. Ahora, la lámina media es esta estructura que va a ayudar, por ejemplo, a formar la división entre las dos células. Eso es en el caso vegetal. Y lo que nosotros decíamos es que los microfilamentos, ¿no es cierto?, ayudaban a formar el llamado anillo de constricción. Anillo de constricción, ¿no?
Pero este anillo de constricción, en el caso animalito, ¿no es cierto? Este anillo de constricción, en el caso animal, es íntegramente formado por microfilamentos. Pero esta lámina media en vegetales, por ejemplo, también es ayudada por microfilamentos, solo que de una manera menos, digamos, notoria. Por eso es que normalmente no lo mencionamos, ¿ya? Siempre mencionamos el caso de los fragmoplastos, ¿no es cierto? Eh, y aquí entonces en el caso de fragmoplastos hablábamos de pequeñas vesículas que se iban, ¿no?, uniendo y que terminaban formando la lámina media, ¿no? Así es. Entonces, en realidad aquí yo diría que los enunciados no están correctamente formulados, ¿ya? Ah, no se forma anillo de constricción, debería decir, no la lámina media, ¿ya? Hablando de microfilamentos, eso es directamente para el anillo de constricción. La lámina media es de fragmoplastos, ¿no? Sí, Aide, los fragmoplastos luego se van uniendo y terminan formando la llamada lámina media, conocida también como placa celular o pared celular primaria. ¿Listo? Ya, entonces ahí lo dejamos porque yo creo que han debido corregir ahí algún enunciado. Un momentito, solo una última reflexión antes de irme, por favor. Este, ¿Cuántas preguntas? ¿Alguien puede hacer una resta, por favor? Ustedes que saben hallar el número de términos, el último menos el anterior al primero sobre la razón. A ver. ¿Desde qué pregunta hemos trabajado hoy hasta la 11:05? A ver, ¿alguien puede hacer la restita? Creo que empezamos en la... A ver, voy a revisar la discusión inicial era la 10:68. A ver ya. Para solamente saber cuántas preguntitas hemos trabajado. Rapidito. Nada. Ni eso, pues. No te pases. Han sido alrededor de 39 preguntitas, ¿no es cierto? Ya, 39, 40 preguntas. Ya, 39, 40. Si se dan cuenta, nosotros hemos avanzado, a ver, redondeando, ¿no? ...90 entre 40. Nos hemos demorado nosotros alrededor de 2 minutitos y todo, dando explicaciones y amplificación, detalles de cada pregunta. ¿A dónde quiero llegar? A que usted tiene que darse cuenta que en realidad usted puede con menos de un minuto, sobrado, sin tener que estresarte ni asustarte, menos de un minuto, puede usted responder cada una de estas preguntitas. O sea, vea, y no estamos trabajando preguntas propuestas, ¿ah? O sea, no estamos trabajando preguntas así que yo estoy alucinando. Estamos trabajando reconstruidos, ¿ah? Reconstruidos, preguntas que han venido. Estamos resolviendo exámenes, ¿ya? Así que entonces, vea con tranquilidad, sin nada que estresarte, estamos digamos, en el ritmo adecuado, ¿ya? Listo, muchachos. Espero que Perú también esté en el ritmo adecuado hoy día en la noche, ¿ya? Listo. Nos vemos. Cuídense, sigan estudiando, por favor, ya falta poco y se acaba el mes. ¿Listo? Gracias, Piero, por tu confianza. Listo, nos vemos. Cuídense mucho.